No queremos ser la pandilla loca, que tal vez conozcan por aquí, que es británica, o los hermanos Marx, que de alguna manera han sido arrastrados al escenario. A los 78 años, Barry Gibb finalmente ha decidido sincerarse sobre algo que ha mantenido privado durante más de 4 décadas: sus verdaderos sentimientos hacia John Lennon. Si bien ambos hombres son leyendas por derecho propio, pocas personas conocen la verdadera historia detrás de su velada relación. Los rumores han persistido durante años sobre celos, arrepentimiento e incluso encuentros secretos entre los dos íconos. Hasta ahora, Barry se había negado a alimentar la especulación, pero con la edad llega la honestidad. Y lo que finalmente has elegido revelar ha sorprendido incluso a aquellos que pensaban que lo sabían todo sobre la historia de la música. Su confesión no es lo que esperaban los fans. Es mucho más personal y controvertida. La verdad ha impactado a los fans. Y también te sorprenderá, Katy. El viaje de Barry Gibb a la música disco. A los 78 años, Barry Gibb se erige como una de las figuras más perdurables de la historia de la música, bendecido con una carrera que abarca más de 6 décadas notables. Nacido como Barry Allen Crompton Gibb el 1 de septiembre de 1946. Douglas, Isla de Man, entró el mundo lejos del foco de atención global que eventualmente dominaría. Sus primeros pasos musicales no fueron dados grandes escenarios, sino pequeñas reuniones con sus hermanos Robin y Maurice. 1958, el trío formó un humilde grupo de skiffle conocido como The Rattlesnakes, sentando sin saberlo las bases para un futuro que revolucionaría la cultura pop. A medida que amanecía la década de 1960, los hermanos Gibb refinaron tanto su sonido como su visión, cambiándose el nombre a The Bee Gees, abreviatura de Brothers Gibb. Se trasladaron a Australia, donde lanzaron una serie de sencillos tempranos y perfeccionaron las armonías vocales que luego se convertirían su sello distintivo. No pasó mucho tiempo antes de que su talento exigiera atención internacional. 1967, irrumpieron a nivel mundial con el inquietante éxito New York Mining Disaster, 1941, y la conmovedora balada To Love Somebody. Estas pistas establecieron firmemente a Barry como un compositor talentoso y un vocalista principal imponente, capaz de crear melodías que trascendían fronteras y géneros. Para 1970, los Bee Gees se habían convertido actores importantes en la industria de la música. Ese año lanzaron Lonely Days y How Can You Mend a Broken Heart. Esta última se convirtió su primer sencillo número 1 Estados Unidos. El público quedó cautivado no solo por la química vocal de los hermanos, sino también por la capacidad de Barry para escribir canciones profundamente emocionales que resonaban a un nivel casi universal. Este nuevo éxito Estados Unidos marcó un punto de inflexión, preparando el escenario para lo que se convertiría la era más icónica de su carrera. Mediados de la década de 1970, trajeron cambios drásticos tanto estilística como culturalmente. Respuesta a las tendencias cambiantes, la música, Barry lideró a los Bee Gees un cambio audaz hacia un sonido más orientado al ritmo y al baile. Éxitos como Jive Talking y Nights on Broadway revelaron una nueva identidad. Falsetes elegantes, ritmos con infusión de funk y una arrogancia innegable. Al principio controvertida para los fans de siempre, esta transformación pronto demostraría ser revolucionaria. 1977, sus contribuciones a la banda sonora de Saturday Night Fever
que Barry Grant parte escribió y produjo, catapultaron a los Bee Gees a una estratosfera que pocos artistas han alcanzado. Canciones como Staying Alive, Night Fever y More Than a Woman se convirtieron en himnos culturales, convirtiendo a los Bee Gees símbolos de la era disco y haciendo de Barry uno de los compositores más influyentes de su generación. El impacto de Saturday Night Fever no puede ser subestimado. Se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, ayudando a definir el sonido de finales de la década de 1970 y solidificando el legado de los Bee Gees como íconos globales. Sin embargo, para Barry, finales de la década de 1970 no se trataba solo de fama y exceso. Detrás del glamour estaba trabajando arduamente, dando forma a cosas a la música detrás de las escenas. La década de 1980 mostró su notable versatilidad al escribir y producir éxitos que encabezaron las listas para leyendas de la música como Barbara Streisand, Dolly Parton, Kenny Rogers y Diana Ross. 1984 se aventuró una carrera solitario con el lanzamiento de su álbum, Now Voyager, lo que demuestra que incluso fuera de la marca de los Bee Gees, su creatividad permaneció ilimitada. La tragedia, sin embargo, nunca estuvo lejos. 1988, el hermano menor de Barry, Andy Gibb, quien logró su propia fama como solista, murió con solo 30 años de edad por insuficiencia cardíaca relacionada con el abuso de sustancias. El fallecimiento de Andy afectó profundamente a Barry, dejándolo con una sensación de pérdida que daría forma a su vida y música los años venideros. A pesar de esta angustia, Barry continuó persiguiendo su pasión. 1997. Los Bee Gees fueron honrados con su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, un hito que reconocía sus extraordinarias contribuciones a la industria de la música. El escenario. Barry aceptó el honor con gracia, pero privado reconoció el peso emocional de continuar sin Andy. Los primeros años de la década de 2000 trajeron más tristeza. 2001. Maurice Gibb murió repentinamente, terminando abruptamente con los Bee Gees como el trío que los fans habían amado durante décadas. Barry luego describió el shock como una de las experiencias más dolorosas de su vida. Él y Robin recibieron honores de CBE de la reina Isabel II 2003, una ocasión que fue tanto celebratoria como agridulce. Sin embargo, otro golpe devastador siguió 2012, cuando Robin Gibb murió después de una larga batalla contra el cáncer, dejando a Barry como el único Bee Gee superviviente. Con sus hermanos fallecidos, Barry se encontró enfrentando una realidad desconocida. Por primera vez, él estaba cargando con el legado solo. Lugar de retirarse al silencio, Barry entró un nuevo capítulo artístico. Desde 2016 adelante, reanudó las giras, llevando los queridos clásicos de los Bee Gees a audiencias antiguas y nuevas. 2016, lanzó otro álbum solitario, In the Now, mostrando material que reflejaba madurez, perseverancia y una reflexión sincera. Su continua relevancia se celebró aún más 2017, cuando fue honrado durante el tributo de los Grammy a los Bee Gees, donde artistas de diferentes generaciones rindieron homenaje a su obra. Estos homenajes subrayaron el estatus de Barry no simplemente como un miembro superviviente de un grupo legendario, sino como una fuerza musical por derecho propio. Los últimos años, Barry ha dirigido su energía hacia la preservación y expansión del legado de los Bee Gees. Entre 2024 y 2025, se ha dedicado a producir nuevos proyectos documentales y musicales centrados en su extraordinario catálogo.
Su objetivo no es solo celebrar los éxitos pasados, sino garantizar que las generaciones futuras comprendan la profundidad del impacto de los Bee Gees, la música y la cultura. Estos esfuerzos muestran a Barry abrazando un papel al que una vez se resistió, el de un narrador que salvaguarda la memoria de su familia mientras continúa creando. Las controversias y disputas legales de Barry. A pesar de los celebrados logros de Barry Gibb y su longevidad en la industria de la música, su viaje no ha estado exento de serios desafíos, desacuerdos y escrutinio público. El corazón de varias controversias tempranas estaba su complicada dinámica con su hermano Robin. A finales de la década de 1960, surgieron tensiones sobre la dirección creativa y el liderazgo dentro de los Bee Gees, justo cuando su fama comenzaba a acelerarse el escenario internacional. Robin, quien creía que su imponente habilidad vocal y sus contribuciones a la composición merecían más reconocimiento, se resintió cada vez más por la creciente visibilidad de Barry como la figura central del grupo. El foco de atención cambiante creó una fricción subyacente, aún más complicada por sus personalidades contrastantes. La calma autoridad de Barry a menudo chocaba con la intensidad emocional de Robin. A medida que avanzaba 1968, las diferencias creativas durante las sesiones de grabación se convirtieron en acaloradas disputas, hasta que Robin finalmente dejó el grupo en 1969 para embarcarse una breve carrera solitario. Barry se quedó con Maurice, continuando bajo el nombre de los Bee Gees y grabando nuevo material. Aunque esta separación generó grandes titulares y alimentó rumores de una fractura irreparable, los hermanos finalmente reflexionaron sobre lo que realmente importaba. Para 1970, se reconciliaron por respeto mutuo y el deseo de preservar tanto su vínculo como su legado musical, lo que permitió que el trío original se reuniera y siguiera adelante. Esa reunión preparó el escenario para algunos de los mayores triunfos comerciales de su carrera, pero el éxito pronto atrajo una reacción violenta. A finales de la década de 1970, los Bee Gees se habían convertido sinónimo de música disco, gracias gran parte a los poderosos liderazgos falsete de Barry y sus agudos instintos de producción, especialmente después del dominio absoluto de la banda sonora de Saturday Night Fever. Sus ritmos contagiosos, altas armonías e imagen brillante los convirtieron en uno de los actos definitorios de la época. Sin embargo, a medida que la popularidad de la música disco alcanzó la saturación cultural en Estados Unidos, una feroz reacción comenzó a tomar forma. Lo que se conoció como la reacción violenta contra la música disco se convirtió de un leve rechazo entre los críticos de rock una seria campaña de ridículo. Algunos DJs de radio exiliaron la música disco de sus estaciones por completo. Los periódicos declararon muerto el género, y un segmento creciente del público trató la música disco con desprecio. La expresión más dramática de esta hostilidad se produjo durante la infame noche de demolición de la música disco 1979, donde discos de música disco, muchos de los Bee Gees, fueron explotados un estadio de béisbol ante los vítores de miles de personas. De repente, estar asociado con la música disco era una responsabilidad profesional, lugar de una ventaja. Aunque los Bee Gees siguieron siendo compositores talentosos, su reputación personal y su exposición, la radio Estados Unidos, se desplomaron casi de la noche a la mañana. Para Barry, la reacción violenta requirió un cambio estratégico, el enfoque a medida que se movía más hacia los roles de composición y producción, para evitar el estigma que ahora se aferraba al nombre de los Bee Gees.
Incluso cuando Barry intentaba navegar por el cambiante estado de ánimo del público, se vio envuelto otra controversia emocionalmente incómoda, una que giraba a torno a su hermano menor, Andy Gibb. Durante el apogeo de la fama disco de los Bee Gees, Andy lanzó una carrera solitario de gran éxito, impulsada parte por la composición y la tutoría de Barry. Barry ayudó a crear los primeros éxitos de Andy, creyendo que estaba brindando un apoyo invaluable. Sin embargo, a medida que la carrera de Andy se disparó, también lo hizo la presión a la que se enfrentó. Y pronto sus luchas contra el abuso de sustancias se hicieron de conocimiento público. Cuando la salud y la estabilidad de Andy comenzaron a declinar, algunos críticos sugirieron que la fuerte participación de Barry podría haber intensificado las expectativas, más allá de lo que Annie podía soportar. Estos observadores afirmaron que Annie se sentía eclipsado por el mega estrellato de su hermano mayor, y a veces luchaba por formar su propia identidad la industria. Barry desafió firmemente esta narrativa, afirmando repetidamente que su intención siempre fue protectora, no controladora. Enfatizó su vínculo de afecto y argumentó que sin su apoyo, el éxito temprano de Andy podría no haber sucedido absoluto. Sin embargo, independientemente de la intención, la sospecha de personas ajenas persistió hasta bien entrada la década de 80. Cuando Andy murió en 1988 con solo 30 años de edad, Barry quedó devastado, afligido no solo como hermano, sino también agobiado por el conocimiento de que algunos continuaban especulando sobre su papel durante los últimos años de Andy. Agravando su dolor por la muerte de Andy, Barry también enfrentó un tipo de desafío completamente diferente. Asuntos comerciales cada vez más complejos que involucraban el patrimonio de su amado hermano. Después de que Maurice Gibb falleciera repentinamente en 2001, el trío al estilo de los Beatles, que construyó su leyenda, ya no existía. Si bien Barry y Robin estaban públicamente unidos el duelo, detrás de las escenas, se vieron envueltos decisiones comerciales que involucraban catálogos de canciones, marcas registradas y el uso futuro de la marca de los Bee Gees. Estos desafíos se intensificaron después de que Robin muriera en 2012, después de una prolongada batalla contra el cáncer. Con Barry ahora como el único miembro superviviente del grupo, la responsabilidad de administrar décadas de trabajo recayó directamente sobre sus hombros. Comenzaron a surgir informes de tensiones legales entre diferentes ramas de la familia sobre regalías y derechos de licencia, desde cómo se iba a utilizar la música de los Bee Gees documentales y espectáculos, hasta cómo se debían compartir las ganancias de su enorme catálogo. Si bien Barry optó por no criticar públicamente a nadie involucrado y se mantuvo diplomático en las entrevistas, reconoció que lidiar con asuntos comerciales sin sus hermanos a su lado era desgarrador. Cada decisión conllevaba un peso emocional, y admitió privado que a menudo se sentía solo, guiando un legado que fue construido por 3 partes iguales. Mientras tanto, Barry también estaba lidiando silencio con luchas físicas que pocos fans inicialmente se dieron cuenta. Como el principal vocalista principal de los Bee Gees, Barry popularizó el ahora icónico sonido de falsete que ayudó a definir el período disco del grupo. Cantar la parte superior de su registro, noche tras noche, requería una intensa resistencia vocal, pero a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, años de esforzar sus cuerdas vocales comenzaron a pasarle factura. Comenzó a sufrir de problemas de garganta y cuerdas vocales que amenazaron con poner fin a su carrera como intérprete por completo. Los médicos lo instaron a reducir su uso de falsete y considerar periodos de recuperación más largos entre actuaciones.
Como resultado, Barry se retiró temporalmente de la grabación y canceló ciertas giras para proteger lo que quedaba de su voz. Para un artista cuya identidad estaba tan entrelazada con su técnica vocal, esto fue tanto emocional como profesionalmente difícil. Aún así, Barry ajustó su estilo de canto y utilizó una rehabilitación cuidadosa para preservar su voz para proyectos futuros, encontrando gradualmente un equilibrio que le permitió continuar actuando más adelante la vida. John Lennon, de soñador a icono de la paz. El corazón de la historia de la música moderna, la vida de John Lennon se desarrolló con una velocidad y complejidad extraordinarias, transformándolo de un adolescente rebelde de Liverpool, una de las voces culturales más influyentes del siglo XX. Nacido el 9 de octubre de 1940, una ciudad marcada por la guerra pero llena de resistencia, John Winston Lennon entró un mundo que pronto sería remodelado por su presencia. Una tragedia temprana golpeó cuando fue criado principalmente por su tía Mimi, después de que sus padres se separaran, preparando el escenario para una juventud marcada tanto por la independencia como por el desplazamiento emocional. La música le ofreció un camino hacia la expresión, y en 1957 formó un grupo de skiffle llamado The Quarrymen. Fue un comienzo informal de lo que más tarde se convertiría en una fuerza imparable. El momento crucial llegó cuando Lennon invitó a un joven Paul McCartney a unirse a la banda. Impresionado por su capacidad para afinar una guitarra y recordar letras, McCartney a su vez presentó a su amigo George Harrison, lo que condujo a un trío creativo con una química rara, cualquier forma de arte. A medida que el grupo evolucionó, intercambiaron tablas de lavar y bases de arca de té por instrumentos eléctricos, cambiando su nombre a The Beatles y creando un sonido que el mundo nunca había escuchado antes. El ascenso de los Beatles fue rápido y casi mítico. Para 1962, con la adición del baterista Ringo Starr y el lanzamiento de su sencillo debut, Love Me Do, comenzaron a construir un seguimiento dedicado toda Inglaterra. Lo que siguió desde 1963 hasta 1906 no tuvo precedentes. Una explosión de fama global, conocida como Beatlemanía. Álbumes como Please Please Me, A Hard Day's Night y Rubber Soul hicieron más que encabezar las listas. Definieron el espíritu mismo de una generación. Lennon, junto con McCartney, se convirtió la mitad de uno de los dúos de compositores más celebrados de la historia. Sus armonías se sentían sin esfuerzo. Sus letras cada vez más reflejaban los cambios de humor cultural. El ingenio agudo, el humor rebelde y el borde filosófico, evolución de John ayudaron a distinguir a los Beatles, no solo como músicos, sino como símbolos de juventud, experimentación y libertad. Su creatividad inquieta impulsó a la banda hacia adelante, particularmente visible en 1967, con el lanzamiento de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un álbum innovador que expandió lo que la música pop podía ser. Ese mismo año, la vida personal de Lennon comenzó a cambiar drásticamente después de que conoció a la artista vanguardista japonesa Yoko Ono, cuya visión artística inflexible lo desafió a pensar más allá de los límites tradicionales. Finales de la década de 1960 trajeron tanto logros artísticos sin precedentes como tensión interna. Entre 1968 y 1969, los Beatles grabaron The White Album y Abbey Road. Mientras navegaban por las crecientes tensiones sus relaciones, conflictos comerciales y ambiciones creativas. Lenin,
impulsado por el deseo de explorar nuevas formas de expresión, cofundó Apple Corps y se embarcó proyectos salvajemente experimentales con Ono. Se casó con Yoko Mio 69 y pronto formó la Plastic Ono Band, compartiendo campañas radicales de paz y actuaciones que traspasaban los límites. Simultáneamente, el papel de Lennon dentro de los Beatles se volvió más complicado. Su nueva dirección artística, su abierta activismo social y su emergente asociación con Yoko desafiaron la dinámica tradicional de la banda. Para 1970, los Beatles se separaron oficialmente, marcando el final de una era cultural. La respuesta de Lennon no fue retirarse, sino despojar el mito. Su primer lanzamiento importante solitario, John Lennon Plastic Ono Band, apareció en 1970 con una composición de canciones confesional cruda que expuso el dolor personal, los problemas de abandono y la desilusión. Para los fans acostumbrados al pulido de los Beatles, la desnudez emocional de pistas como Mother y Working Class Hero fue impactante pero innegablemente poderosa. Reinventándose como artista solitario, Lennon construyó un nuevo legado separado de los Beatles. 1971 lanzó Imagine, que contó con la canción principal que se convertiría su himno más perdurable, una súplica utópica por la paz y la unidad que resonó profundamente entre el público de todo el mundo. El mismo año, se mudó a la ciudad de Nueva York, un lugar que creía que le ofrecía libertad artística y mayor anonimato. Allí, Lennon se sumergió en la escena de la contracultura, participó en el activismo contra la guerra y continuó produciendo música que desafiaba los sistemas políticos al tiempo que abrazaba la esperanza radical. Pero su vida personal enfrentó turbulencias. De 1973 a 1975, Lennon soportó lo que más tarde llamó su fin de semana perdido, un período de separación de Yoko durante el cual vivió con su asistente May Pang. A pesar del caos, siguió siendo productivo, grabando Walls and Bridges, que produjo éxitos como Whatever Gets You Through the Night. El período destacó la compleja mezcla de vulnerabilidad, destructividad y creatividad implacable de Lenin, lo que refleja a un hombre que buscaba la estabilidad medio de la fama mundial y el conflicto interno. La estabilidad, sin embargo, pareció llegar con el nacimiento de su hijo, Sean Lennon, el 9 de octubre de 1970, el mismo día que su propio cumpleaños. Una medida que sorprendió a gran parte del mundo de la música. Lennon se retiró casi por completo de la vida pública para convertirse padre a tiempo completo, rechazando las exigencias del estrellato. Cambió los estudios de grabación por rutinas domésticas y se dedicó a criar a Sean, preparar comidas y explorar actividades artísticas más tranquilas. Durante casi 5 años, vivió lejos del centro de atención. Rara vez lanzaba música nueva y rechazaba la mayoría de las entrevistas. Su retiro durante estos años fue criticado y celebrado, dependiendo de quién estuviera observando. Algunos lamentaron la pérdida de su voz, una cultura que estaba experimentando un cambio rápido. Otros admiraron su compromiso con el crecimiento personal y la vida familiar. Cualquiera que sea la perspectiva, Lenin una vez más se negó a ser definido por las expectativas, eligiendo cambio, seguir sus instintos. 1980. Lenin terminó su pausa para regresar a la música con Double Fantasy, un álbum colaborativo con Yoko Ono que relató su relación a través de canciones alternas. El proyecto fue concebido como una reintroducción, un Lenin maduro que reflexionaba sobre el amor,
la domesticidad y la sabiduría adquirida de años de agitación. Pistas como Just Like Starting Over transmitieron no solo un renacimiento musical, sino uno espiritual. Lennon promocionó el álbum con entusiasmo, dando entrevistas que sugerían que estaba ansioso por volver a comprometerse con el mundo. Se habló de proyectos futuros, giras y una renovada racha creativa que los fans esperaban que marcara el comienzo de una nueva era de su genio. El consumo de drogas y los problemas legales de John. La carrera de John Lennon, aunque celebrada por su brillantez musical e influencia cultural, estuvo plagada de controversias que desafiaron la percepción pública de él y a menudo eclipsaron sus logros artísticos. Entre los incidentes más tempranos y explosivos, estuvo el comentario de Lennon en 1976 de que los Beatles eran más populares que Jesús ahora. Pronunciada durante una entrevista a Inglaterra, la observación reflejó sus preocupaciones sobre la declinación de la influencia religiosa y la abrumadora idolatría de la cultura pop. Sin embargo, una vez que la cita llegó a los Estados Unidos, particularmente al cinturón bíblico conservador, encendió una tormenta de fuego. Las estaciones de radio prohibieron las canciones de los Beatles. Multitudes enojadas organizaron quemas de discos y líderes de la Iglesia condenaron a Lenin como blasfemo. Lennon intentó aclarar que no estaba atacando al cristianismo, sino haciendo una observación social. Sin embargo, el daño estaba hecho. La reacción reveló la creciente brecha entre las opiniones progresistas de la banda y los valores tradicionales de ciertas audiencias, marcando la primera gran confrontación ideológica que Lenin enfrentó el escenario mundial. A medida que los Beatles evolucionaron artísticamente, la experimentación privada de Lenin con las drogas se convirtió en otra fuente de controversia. Habló abiertamente sobre su consumo intensivo de LSD a mediados de la década de 1960 y luego admitió haber consumido heroína durante el período tumultuoso que rodeó la ruptura de la banda. Su arresto en 1968 por posesión de cannabis manchó aún más su imagen pública, especialmente un clima cultural que aún luchaba con actitudes cambiantes hacia el consumo de drogas. Los críticos lo acusaron de dar un mal ejemplo a los jóvenes fans, mientras que los partidarios argumentaron que su honestidad lo humanizaba. Lennon se negó a ocultar o disculparse por su experimentación, afirmando que era parte integral de su proceso creativo. Sin embargo, el arresto agregó otra capa de escándalo a su ya compleja personalidad y presagió las batallas legales más serias que enfrentaría a los Estados Unidos durante la década de 1970. Quizás la controversia más persistente de la vida de Lenin involucró su relación con la artista vanguardista japonesa, Yoko Ono. La pareja se conoció en 1967 y se casó en 1969, lo que provocó una especulación generalizada de que Ono había jugado un papel central la ruptura de los Beatles. Los fans y los medios a menudo la retrataron como una fuerza intrusiva que atrajo a Lenin fuera de la banda y hacia extrañas actividades artísticas. Lennon, por su parte, defendió ferozmente a su esposa, rechazando las afirmaciones de que ella era responsable de la desintegración del grupo. Argumentó que las tensiones creativas habían estado aumentando entre los miembros de la banda mucho antes de la llegada de Ono. Aún así, sus proyectos conjuntos, que favorecían las formas abstractas sobre la música rock tradicional, confundieron y alienaron a muchos que anhelaban el estilo anterior de Lennon. Los álbumes colaborativos y las actuaciones públicas de la pareja fueron recibidos con ridículo la prensa, lo que reforzó la idea de que Lenin
se había distanciado voluntariamente del éxito comercial y la camaradería de sus años con los Beatles. Uno de los episodios más ridiculizados del activismo de Lenin y Ono ocurrió en 1969 con sus Weddings por la paz. Como recién casados, organizaron una protesta de una semana permaneciendo la cama de Suarez, invitando a periodistas a documentarlos, pidiendo la paz mundial. Concebidos como una forma poco convencional de protesta contra la guerra durante la era de la Guerra de Vietnam, los Weddings atrajeron tanto fascinación como desprecio. Algunos elogiaron a Lennon por usar su plataforma de celebridad para promover la paz, mientras que otros descartaron los eventos como trucos publicitarios autoindulgentes. La vista de dos artistas ricos y famosos descansando pijamas blancos, mientras predicaban la no violencia, llevó a un torrente de chistes y sátiras periódicos y televisión. A pesar de las críticas, Lennon insistió que se necesitaban métodos poco convencionales para hacer que la gente hablara de paz. Sin embargo, para muchos, los Weddings confirmaron una creciente percepción de que Lenin se había separado de la realidad cotidiana. El abierto activismo político de Lenin pronto llamó la atención de figuras poderosas dentro del gobierno de los Estados Unidos. Después de mudarse a la ciudad de Nueva York, 1971, Lennon se involucró profundamente en movimientos contra la guerra y de izquierda radical, participando en manifestaciones y apoyando a activistas controvertidos. Su creciente influencia dentro de los círculos de protesta alarmó a la administración de Nixon, quien lo vio como una amenaza. Durante los primeros años de la década de 1970, Lenin fue puesto bajo vigilancia del FBI y sus teléfonos fueron supuestamente intervenidos. 1972, el gobierno de los Estados Unidos comenzó los procedimientos de deportación su contra, basándose su condena previa de 1968 por cannabis, una medida que se cree ampliamente que fue motivada políticamente. Lennon libró una larga y muy publicitada batalla legal para permanecer en los Estados Unidos, enmarcando el caso como una prueba de la libertad artística y la expresión política. El estrés de la vigilancia y la incertidumbre pesaron mucho sobre él. Lennon finalmente ganó el derecho a permanecer en Estados Unidos en 1976, pero fue solo décadas después, cuando se publicaron los archivos del FBI, que se conoció la magnitud total del monitoreo gubernamental. Estas revelaciones confirmaron los temores de Lenin de que había sido atacado por su activismo. Barry Gibb reflexiona sobre John Lennon. Barry Gibb se ha erigido durante mucho tiempo como una figura imponente y elegante, la historia de la música popular. Ahora, a los 78 años, ha ofrecido algo curioso y profundamente personal. Una confesión sobre John Lennon. A primera vista, suena sensacional. ¿Qué secreto podría haber guardado Barry Gibb sobre uno de los iconos culturales más celebrados de todos los tiempos? Sin embargo, cuando se examina más de cerca, su revelación no es escandalosa, sino sorprendentemente tierna. Habla no de traiciones o alianzas ocultas, sino de respeto, humildad y el impacto duradero de un encuentro inolvidable. Según el propio Barry, la historia comienza en 1967, los oscuros cuartos traseros de la escena musical de Londres. Como recuerda, se topó con John Lennon en el Speakeasy Club, presentado por Pete Townshend. Barry recuerda que Lennon simplemente dijo «Encantado de conocerte», antes de volver a la conversación, la que estaba profundamente involucrado. Barry se ríe cuando describe el momento. «Conocí a John Lennon por la espalda», bromea,
mientras Lenin continuaba inmerso en la discusión. Fue breve, casual, basado el reconocimiento mutuo lugar de la celebridad. Sin embargo, Barry dice que se quedó con él, no porque fuera dramático, sino porque era humano. Barry reflexiona sobre cómo la calidez accesible de Lenin resonó con él, especialmente en medio del mundo de alta presión de la fama. Más tarde describió cómo las palabras de Lenin, tranquilas, sin pretensiones, sin reservas, ofrecían más consuelo del que los destellos de extravagancia podrían ofrecer jamás. Esa afirmación silenciosa, confiesa Barry, lo ayudó a creer que podía mantenerse erguido al lado de Lenin, no como un igual el superestrellato, sino como un compañero artesano de melodías. Articuló un solo aliento, lo que la fama a menudo pasa por alto. El simple poder de ser visto y reconocido. Admite que durante años, por reverencia, mantuvo el recuerdo privado. Lenin, explica Barry, era una figura pública comandada por el legado. Mencionar una conexión tan personal podría fácilmente parecer egoísta. No quería que pareciera que estaba aprovechando el nombre de Lenin para elevar el suyo propio. Así que permaneció silencio hasta ahora. A los 78 años, siente que finalmente tiene el derecho de compartir sin las implicaciones de la ambición. Es una confesión arraigada no el ego, sino la camaradería. Lo que convierte esto de un recuerdo conmovedor algo verdaderamente resonante es la reflexión de Barry sobre lo que esto dice sobre ambos hombres. Lennon, sugiere, era más que una leyenda, era un espejo, amigable, receptivo, incluso una sala llena de iconos. Lenin hizo una pausa para darle la bienvenida. Ese momento le enseñó a Barry algo sobre el verdadero valor de la fama, la generosidad, la humildad y la presencia. Para Barry, llevar esa comprensión a través de las décadas ha moldeado cómo actúa, cómo escribe y cómo recuerda su propio viaje. La confesión también conlleva un peso emocional, porque llegó un momento de profunda introspección personal. Casi una década después de ser el último Bee Gees superviviente, Barry ha luchado con el dolor, el legado y la identidad de seguir adelante. Ha tenido que equilibrar el pasado que compartió con sus hermanos con un futuro que ahora debe definir solo. Al compartir su recuerdo de Lenin, reclama un momento que fue amable. Algo esperanzador, un mundo cada vez más definido por la pérdida. Es un gesto suave contra toda una vida de triunfos y tragedias públicas. Es importante destacar que Barry también enmarca su revelación como un tributo. El enfoque de Lennon no fue nada ostentoso, sin alarde, sin espectáculo, solo reconocimiento. Barry ve eso como emblemático del mejor arte. Honra a los demás sin eclipsarlos. Dice, te hacía sentir que importabas. Y ese sentimiento ayudó a moldear cómo Barry construyó su propio escenario. Ahora, al contarnos lo que sucedió, nos transmite ese regalo.